Hola, buenos días. La siguiente presentación tiene como objetivo mostrar en detalle el trabajo de, de desarrollo de un modelo de deduplicación para registros de FONASA utilizando el paquete de Python Splink. Durante esta sesión o video voy a explicar a través de un Jupyter Notebook la implementación de un modelo simple de duplicación de registros aplicados a una base de datos sintética de los registros de FONASA. Entonces, déjenme partir. Entonces, como les dije, el siguiente documento lo que busca es explicar la implementación de un modelo de deduplicación para los registros de FONASA. El código Python, que es parte del paquete de Spring que aparece más abajo en este notebook, corresponde a un resultado de un trabajo conjunto con los equipos de profesionales del Instituto Nacional de Estadística de Chile, mediante el cual durante 2024 se desarrollaron algunas especificaciones para probar un modelo de duplicación con los registros de FONASA. Y finalmente el modelo que les voy a presentar a continuación fue el que se estimó en diciembre del 2024 mediante, o sea, fue estimado por profesionales del Instituto Nacional de Estadística directamente en los registros administrativos oficiales de FONASA. Estos registros a los cuales tiene acceso el Instituto Nacional de Estadística son parte de un convenio de colaboración que existe entre ambas instituciones en el marco del desarrollo del registro estadístico de personas REP, que es uno de los proyectos del Instituto Nacional de Estadística en Chile. Otro elemento importante a mencionar es que el trabajo que les voy a mostrar a continuación no se estima utilizando los datos oficiales de FONASA, sino más bien que un conjunto o una base de datos sintéticos generados también en el marco de este proyecto. Los datos sintéticos de FONASA lo que buscan es mantener la estructura de las variables, la frecuencia y los errores observados en los datos oficiales y se pueden encontrar en una carpeta dentro de los materiales adjuntos a estos videos. Ahora, es importante también mencionar que el objetivo de estos videos no es explicar cómo funcionan los modelos probabilísticos de vinculación de registro, ni los métodos que existen detrás, ni tampoco explicar en detalle las funcionalidades del paquete Splink para estimar estos modelos, sino más bien ejemplificar la aplicación de este paquete en un caso de deduplicación útil. El objetivo final es que al acceder a estos códigos, otras personas puedan testear distintos modelos o probar distintas cosas y así aumentar las capacidades de los profesionales que están trabajando en temas de vinculación de registro administrativo en Chile o en otras partes de Latinoamérica. Entonces, déjenme contarles primero las variables a utilizar del modelo de duplicación. En general, o sea, en la base de datos tienen, con las que vamos a trabajar corresponden al registro de beneficiarios del Fondo Nacional de Salud de Chile, en la cual uno puede encontrar los nombres de las personas, los apellidos, el sexo, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el país de origen y su comuna. Todas estas variables son distintas por diferentes características. El nombre, los apellidos son variables de texto. Sin embargo, la fecha de nacimiento es una variable que está en formato numérico. Por otro lado, existen países, o sea, variables como el país de origen, en el cual se señala, hay un listado de países en el cual los beneficiarios pudieron haber declarado o no del cual venían, y así una serie de variables. Ahora, los bases de datos sintéticos finalmente en FONASA van a mantener esta estructura de datos, van a tener las mismas variables, nombre, apellido 1, apellido 2, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de origen y un identificador de comuna, con el cual es posible construir un identificador de región, provincia, etcétera. Y además van a tener otras variables que son propias de
o propias o necesarias para la aplicación del modelo de Splink. La primera es una variable que se llama Unique ID. Es un ID único que es necesario generar en las tablas o las bases de datos para que Splink pueda realizar los modelos o aplicar los modelos. Y además vamos a tener un root de FONASA, que va a ser un identificador falso también generado, que va a buscar a identificar a las personas. En este caso, va a permitir identificar los casos duplicados. ¿Qué parte importante de esto? Es que en general, cuando uno hace modelos de duplicación, nunca observa este root de FONASA, porque justamente ese es el problema que uno está tratando de resolver. En general, es identificar a partir de variables como nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, entre otras, qué filas pertenecen a la misma unidad o a la misma persona. Los ID únicos en esta base, como les comentaba, son el número correlativo Unique ID, que es un número que es necesario para que funcione Splink. También el root FONASA, que como lo acabo de explicar, es un ID falso que busca simular el root en el contexto chileno. Como les dije, también es importante que el objetivo de este documento es demostrar el uso de Splink en procesos de función, o sea, en procesos de vinculación o de duplicación de registros administrativos. Sin embargo, entender la metodología también requiere la revisión más detallada de los métodos y aquí les dejo algunos links de los desarrolladores de Spring que pueden utilizar. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Son bastante simples, se necesita una versión de Python, al menos esa, y la última versión de Splink y cualquier computador que permita trabajar relativamente rápido con bases de datos. Entonces, déjenme ir contándole brevemente qué es cuál va a ser el outline de esta presentación. El objetivo principal es poder implementar un modelo de deduplicación directamente con los datos. Y para eso voy a describir paso a paso las tareas que se debieran realizar para poder llegar a esa parte. Recordemos que la idea es poder en una tabla, en una base de datos que tiene casos duplicados, identificar cuáles de estos casos corresponden a una misma persona y cuáles no. Típicamente estos procesos son difíciles de desarrollar cuando no se tiene mayor información de identificadores que nos permitan identificar estos registros o clúster y por lo cual es necesario implementar metodologías como la que se va a utilizar ahora, que son metodologías de duplicación probabilística. Entonces, déjenme contarle un poco cómo funciona el paquete de Splink. Entonces, como se puede ver, esta es una primera parte del código que va a haber una primera parte en que vamos a importar los paquetes de los módulos y las funciones necesarias para utilizar los datos de Splink. Luego vamos a cargar los datos sintéticos de FONASA. Después vamos a establecer el backend de Splink y vamos a empezar a trabajar con los datos. Brevemente vamos a describir cuáles son sus niveles de datos faltantes. Después vamos a tratar de caracterizar un poco su cardinalidad de las variables que vamos a utilizar. Luego vamos a evaluar las reglas de bloqueo que se van a utilizar en el modelo. Luego vamos a definir el modelo. Y para eso necesitamos definir los niveles de comparación, necesitamos definir las reglas de bloqueo y vamos a necesitar también definir si es que el tipo de vinculación que es. Una vez que esté definido el modelo, vamos a estimar los parámetros del modelo. En un modelo como este se necesitan estimar tres parámetros, entonces vamos a estimar estos tres parámetros, cada uno para distintas variables. Y una vez que el modelo esté estimado, lo que vamos a hacer va a ser guardar el modelo para poder utilizarlo en otro momento. Finalmente, utilizar el modelo para generar predicción. A lo que queremos llegar es poder identificar cuáles de estos casos predichos pertenecen a la misma persona. Este es un proceso iterativo en el cual uno generalmente visualiza los resultados del modelo utilizando las herramientas que te entrega Splink, que también las vamos a mostrar, visualizando las predicciones
Y finalmente, cuando ya la decisión respecto del umbral que queremos utilizar está decidida, lo que uno hace es utilizar las herramientas que entrega Splink para predecir los clústeres. Entonces, este es un poco el objetivo final al que queremos llegar. Es tener una tabla similar a la original, pero que incluya esta variable cluster ID que nos va a permitir identificar registros o filas que pertenecen a la misma persona. Eh, Ese es un poco hacia donde queremos llegar. ¿Ok? Entonces volvamos al principio para ir viendo esto paso a paso. Entonces, en una primera etapa, lo que necesitamos es importar los paquetes, los módulos y las funciones que son necesarias para trabajar con Python y con Splink. Splink es una librería de Python desarrollada por el equipo de Splink que está instalado en el Ministerio de Justicia del Reino Unido. Ellos desarrollaron esta herramienta que permite generar que permite vincular, que permite aplicar modelos de vinculación y de duplicación probabilística y que es mucho más eficiente que otro tipo de herramientas que existían antes de esta. Y la idea es, em, durante toda la presentación me voy a estar refiriendo a la documentación que ellos generaron, así que el mensaje en el fondo es, si ustedes tienen alguna duda o algo, siempre es bueno revisar la documentación. Solo me voy a referir a los elementos que son necesarios para entender este trabajo y mayor información sobre el, las funcionalidades o los módulos, la teoría es necesario que lo revisen con más detalle. Entonces, en la primera parte lo que vamos a llamar va a ser importar ciertas herramientas específicas o módulos dentro del paquete Splink que nos van a permitir aplicar modelos de vinculación probabilística. Uno de ellos son estas funciones como son block on, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, y otro tipo de funciones que no es necesario entrar en detalle ahora, pero sí quizás lo importante en este punto mencionar es que para poder trabajar con Splink es necesario definir un backend para administración de base de datos. Y el backend que vamos a utilizar para la sugerencia de los mismos desarrolladores de Spring va a ser DuckDB, el cual permite configurar y ejecutar procesos de duplicación y a la vez administrar base de datos, que es un poco lo que va a estar haciendo estas filas de esta parte de acá del código. Además, vamos a importar algunas funciones para analizar las reglas de bloqueo y lo mismo para evaluar ciertas características de los datos. Entonces, una vez que tenemos cargados los paquetes, el siguiente paso es cargar los datos. En este caso, los datos que vamos a utilizar corresponden a los datos Synthetic FONASA, que fueron los datos que son generados también como parte de este proyecto y explicados en otros videos y en otros materiales, que buscan mantener la estructura de la base de datos de FONASA original, y por eso una base de datos sintética. Entonces vamos a trabajar con ella. Otro elemento que es importante mencionar, que en esta base de datos sintética no está la variable de código región, entonces lo que hacemos acá en esta parte es simplemente definir la variable de código región y transformarla en datos numéricos tal como pareciera. Entonces, ¿cómo se ve esta base de datos al final del día? Se ve como muestra esta tabla. Vamos a tener un Unique ID, que va a ser un correlativo dentro de esta tabla. Vamos a tener un root FONASA, que va a simular lo que sería el root chileno o el run chileno en este caso. Y vamos a tener una serie de variables sensibles, como nombres, apellido uno, apellido 2, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo relevante de esta base? Es que estas personas son ficticias, no existen. Robert Antonio Díaz Candy no es una persona que exista en los registros chilenos, sino que es un registro falso generado a partir de los registros chilenos. Em, las otras variables que son importantes de mencionar acá y que van a estar en los registros forenses que vamos a utilizar son, bueno, la fecha de nacimiento, el código de comuna y la nacionalidad y el país de origen. Obviamente, el sexo, y también tenemos otro tipo de variables que son más em, auxiliares y que acarrean información desde la creación de bases de datos sintéticas. em,
y que no vamos a utilizar, no vamos a entrar en detalle. Entonces, una vez que queremos cargar los bases de datos sintáticos, esto es una base de datos bastante pequeña en comparación con los datos de FONASA. La base de datos de FONASA original, previo a la de publicación, tiene en torno a 17, 18 millones de registros. Esta base de datos va a tener mucho menos. Esto es relevante al momento de definir el backend a utilizar. En general, eh, el backend sugerido para proyectos pequeños es DACTV, pero también es posible migrar a backend del tipo como, como Spark u otros que permiten administrar de forma más eficiente bases de datos más grandes. Entonces, el mensaje ahí es si ustedes están trabajando con bases de datos mucho más grandes que esta y la performance de los modelos se vuelve cada vez más lenta, quizás es un buen elemento para cambiar a otro backend. Sin embargo, en general, al principio, para modelamientos con base de datos más pequeñas, el DACDB es suficiente, en parte porque también la mayoría de los códigos de Splink han sido desarrollados primeramente en DACDB, entonces hay mejor documentación para esto. Entonces, es un poco el approach que yo seguiría. Ahora, dentro de la forma en que uno puede establecer el backend en Splink, existen varias formas. En general, uno puede trabajar con una base de datos en el disco, como es lo que estamos haciendo en este caso. Le estamos diciendo a DuckDB que genere una base de datos que se va a llamar test Splink y que en esa base de datos guarde la información de los procesos que vamos a realizar en el modelo. Otra forma de trabajar podría ser que utilizar bases de datos temporales, en cuyo caso estos datos se van a borrar una vez que uno termine los procesos. La administración de los tamaños de la base de datos es un elemento clave en estos proyectos y puede hacer que ciertos proyectos se vuelvan medio prohibitivos si es que no se administran adecuadamente, en parte por lo que vamos a ver a continuación, que es que cuando uno genera las bases de datos que contiene los pares de comparaciones. Estas bases de datos pueden crecer rápidamente y exponencialmente dependiendo de los números de reglas de bloqueos que uno genere. Entonces hay que tener harto ojo con esta parte, mm, sobre todo cuando uno está trabajando con DuckDB. Entonces, una vez que tenemos los datos cargados, uno de los principales elementos es evaluar la calidad de los datos. Ahora, en este taller o presentación vamos a considerar que los datos de FONASA ya fueron estandarizados, homogenizados, limpiados, en fin, y que estamos suponiendo que estamos trabajando con una base de datos relativamente limpia, en parte porque la estandarización y la homogenización de variables como la limpieza de apellido, la limpieza de nombre falso, el recodificación de variables desconocidas, en fin, es un proceso distinto al del modelamiento y siempre es bueno suponer que esa información está cargada y tampoco la idea es explicar en detalle los procesos de limpieza, etcétera, etcétera. Y son como muy específicos de cada una de las bases de datos. Eso respecto a la base de datos. Ahora, en general, Splink nos da dos herramientas para tomar decisiones dos o más herramientas para tomar decisiones respecto a si nuestras variables que vamos a utilizar en el modelo de duplicación cuáles son las características de estas variables. El primero tiene que ver como con la completitud de las variables. Recuerden que acá lo que nos interesa hacer es encontrar variables tales que podamos utilizarla en un modelo de duplicación. Entonces, a priori, uno podría estar interesado en utilizar el nombre y el apellido y no utilizar el segundo apellido, por ejemplo. O podría estar interesado en utilizar el primer nombre, el segundo nombre, el apellido y la fecha de nacimiento y no el sexo y así sucesivamente. Entonces, la pregunta que está detrás es, bueno, ¿qué variables debiéramos considerar para el modelamiento de procesos de duplicación? Y ahí la respuesta tiene que ver como en casi todos los modelos, depende de la calidad de las variables por un lado, eh, pero, pero quizás más importante, depende en gran medida de la cardinalidad.
Lo primero, antes de entrar en la cardinalidad, déjenme comentarle algo importante para la implementación de estos modelos en Spring. Esto tiene más que ver con el código, y es que en general, para que Spring funcione adecuadamente, esto tiene que cumplir tres prerequisitos. El primero es que la variable Unique ID efectivamente debe ser única y debe ser un número correlativo con valores únicos que sea utilizado para identificar los registros. Esto lo comentamos. Los datos input o las tablas, en este caso, deben tener los mismos nombres de las columnas y formato. Esto no es tan importante para los modelos de duplicación, donde tenemos una sola tabla, pero sí va a ser importante para modelos de vinculación. Finalmente, que los valores nulos en las tablas tienen que representar, estar representados de manera consistente y correcta, es decir, tienen que ser valores nulos o válidos y no ser blancos, por ejemplo, o un string blanco, para que las funciones de Spring lo identifiquen adecuadamente como valores nulos y no lo identifiquen como un string blanco. Eso respecto a la completitud. Ahora, ¿qué, qué es lo importante de la cardinalidad? La cardinalidad, primero, es el número de elementos en un conjunto, y en el contexto de modelos de vinculación o de duplicación de registros, la cardinalidad se refiere a la cantidad de valores posibles que una variable pudiera tener. Esto es importante porque va a afectar de sobremanera la estimación de ciertos parámetros, en particular de la probabilidad U, y por lo mismo va a también afectar la performance de nuestro modelo. Entonces, una forma fácil de entender la cardinalidad de ciertas variables y por qué estas podrían afectar el modelamiento es la fecha de nacimiento, por ejemplo. En general, la fecha de nacimiento es una variable que tiene una cardinalidad muy alta, es decir, en 30 años, por ejemplo, uno podría pensar que hay 30 por 365 valores distintos posibles de obtener. Por lo mismo, si yo encuentro que dos registros tienen la misma fecha de nacimiento, entonces es más probable que estos registros pertenezcan a la misma persona que si, por ejemplo, utilizo una variable que tiene menor cardinalidad, como por ejemplo sexo, en el cual el universo de casos posibles o el conjunto de elementos posibles son solo dos. En este caso sería sexo, hombre o mujer o indeterminado, podría ser un tercero. Em, Así, por lo mismo, en general va a ser siempre mejor utilizar variables que tienen mayor cardinalidad a las que tienen menos, en la medida en que estas variables estén disponibles. Entonces, si miramos nuestros datos, estos datos son datos sintéticos en general, tienen pocos datos perdidos porque fueron generados de esa forma, pero en un caso real uno podría esperar que hay mayor cantidad de registros con datos faltantes. Eh, y para poder evaluar la cardinalidad de nuestras variables, Spring nos permite utilizar una función que se llama Profile Columns. Esta función lo que hace es graficar la distribución de valores únicos para una variable en particular. Por ejemplo, el primer gráfico muestra la distribución de los valores para la variable nombre y cuenta el número de valores para cada uno de estos casos. En general podemos ver también cuáles son los valores que aparecen más frecuentemente. En este caso sería Juan Carlos, que es un nombre bastante frecuente, y en el extremo aparece, por ejemplo, Catalina Caviera, que sería un nombre menos frecuente en estos datos. Entonces, en general, una distribución de esta forma muestra bastante cardinalidad. Lo mismo pasa con apellido uno o apellido 2 y de mejor manera con fecha de nacimiento, como les comentaba. Una forma fácil de ver una variable que tiene alta cardinalidad es que esta distribución se va pareciendo cada vez más a una variable uniforme. Em, y los valores en el fondo que aparecen, tienen acá en el fondo son cada vez menos frecuentes, por así decirlo. En el caso de sexo, por ejemplo, que sería el caso totalmente contrario, tenemos dos valores simplemente y una cardinalidad muy baja. Entonces, esto es una variable que a lo mejor no nos va a entregar mucha información para discriminar si dos personas pertenecen si dos registros, perdón, pertenecen a la misma persona. Entonces, es una herramienta para evaluar cardinalidad para distintas cosas. Por ejemplo, acá esto aparece la región. Y podemos ver que este grupo, el primer grupo, corresponde a la región metropolitana, donde la mayoría de los registros de nuestros datos sintéticos van a pertenecer a la región metropolitana, y así también
la frecuencia de la variable más frecuente, que sería en este caso en su versión numérica el valor 3. Entonces, como les decía, en un primer instancia, a nosotros nos va a interesar evaluar la calidad de nuestros datos, la completitud de nuestros. Un segundo elemento tiene que ver con evaluar las distintas reglas de bloqueo. Pero antes que eso, es importante entender lo que son las reglas de bloqueo y por qué generar bloqueo es un elemento que es muy utilizado en modelos de deduplicación o necesario o vinculación. En general, para poder identificar registros, lo que uno hace, duplicados, perdón, lo que uno hace es comparar pares de registro. En el extremo, uno podría comparar pares de registro de tal forma que uno pudiera comparar todos, por ejemplo, con todos los registros. Por ejemplo, podría comparar el primer nombre con el primer registro, por ejemplo, Juan Carlos González, con todos los posibles nombres y apellidos que hay en la base de datos y eh, identificar aquellos que son exactamente iguales a Juan Carlos González o parecidos a Juan Carlos González en alguna dimensión y marcarlos como si pertenecieran a una misma persona. Ahora, esa forma o esa eh, necesidad de comparar registros, pares de registro en una base de datos, inmediatamente eh, se vuelve se vuelve una de las restricciones más grandes en estos modelos, en parte porque porque cuando yo tengo una base de datos, por ejemplo, de 10 registros, el número total de posibles comparaciones va a ser n por n menos 1 total de comparaciones, lo que rápidamente en base de datos más grandes se transforma un, en un trabajo que es em, prohibitivamente grande. Es decir, la base de datos de comparaciones de registro puede ser infinitamente mayor a la base de datos original. Imagínense en una base de datos como la FONASA, que tiene 7 millones de registros. Si uno quisiera comparar todos con todos, tendría una brutalidad de potenciales de comparaciones, billones y billones de comparaciones. Y correr un modelo sobre billones y billones una base de datos de billones y billones de filas es muy difícil intensivamente. Entonces, las reglas de bloqueo lo que buscan es optimizar la comparación de los registros administrativos en una base de datos, en este caso en los bases de datos de FONASA, reduciendo significativamente el número de pares a evaluar. Estos pares representan un subconjunto del universo total de combinaciones posibles, como les explicaba, y constituyen un listado sobre el cual se aplicará el modelo. El diseño de las reglas de bloqueo busca lograr entonces un equilibrio entre la precisión y la eficiencia. Podemos pensar en reglas que son demasiado amplias, que podrían generar un número de pares excesivos, por ejemplo, en el caso de comparar todos con todos, lo que dificultaría el modelamiento, incluso provocando falla operativa, en parte porque no se podrían implementar los modelos. Y por otro lado, reglas demasiado estrictas o restrictivas podrían excluir pares que corresponden a la misma persona, comprometiendo la identificación de vinculaciones válidas, y así afectando la calidad de del modelo, del resultado del modelamiento que nos estamos interesados. Un caso extremo podría ser solo hacer una vinculación determinística con todas las variables que tenemos. Naturalmente, eso nos va a generar una base de datos deduplicada. Sin embargo, van a existir registros que no vamos a estar, o pares de comparaciones que no vamos a estar considerando, por ejemplo, aquellas que tienen algún error en el nombre o algún error en un apellido y que por alguna razón podríamos querer incluir dentro del universo de comparaciones para poder identificarlas con el modelo. Ahora, ¿cómo se implementa esto en Splink? Bueno, se implementa a través de una serie de reglas secuenciales de bloqueo, a través de una función que se llama block on. Esta función genera reglas de bloqueo basadas en condiciones de igualdad, utilizando los nombres de las columnas, como por ejemplo en este caso sería nombre, o expresiones SQL específicas, como podría ser la función substring del nombre 11, que lo que va a hacer es tomar la primera letra del substring nombre. En general, lo que ocurre es que cuando se proporcionan múltiples columnas o fragmentos del código SQL, por ejemplo, block con nombre y apellido, lo que estamos haciendo es generar una función o una regla de bloqueo compuesta que está conectando las condiciones individuales de coincidencias a través de una cláusula AND o y en este caso. Entonces estamos diciendo bloquea en todos los registros que tienen exactamente el mismo nombre y exactamente el mismo apellido. ¿Ya? Entonces, eh,
proyectos grandes de duplicación y pueden incluir hasta 40 o más reglas de bloqueo. Y el objetivo de estas simplemente es ir progresivamente, dependiendo de las restricciones que uno tenga, tanto en las capacidades computacionales que, que queremos, que vamos a utilizar, como en el número de pares o potenciales pares que vamos a estar dispuestos a incluir en la base de datos. Uno va eligiendo progresivamente reglas que van siendo cada vez menos restrictivas. Entonces, aquí muestro una serie de reglas que fueron diseñadas en el contexto del proyecto de deduplicación de registros de FONASA, con el Instituto Nacional de Estadística. En particular son 9. La primera regla lo que busca es establecer un criterio determinístico bien estricto. En el fondo, lo que quiere hacer es, primero, partir incluyendo registros eh, al pool de comparaciones, registros que efectivamente pertenecen a la misma persona. Luego, las reglas 2 a 4 lo que hacen es ampliar progresivamente las posibilidades de comparación entre las variables nombre, apellido uno, apellido 2. Y aquí se tuvo la precaución de mantener la restricción de código de región de FONASA, porque en las bases de datos originales em, el número de comparaciones que se generaban si uno no incluía la región eran de un orden de magnitud tan alta que hacía imposible em, estimar el modelo. Sin embargo, también es sensato pensar que dentro de los registros de FONASA no existen tantos movimientos al, al exterior entre distintas regiones, por lo que en el fondo vamos a estar excluyendo duplicados que podrían estar en regiones distintas, por ejemplo, en nuestro análisis. Eso sería como una de las precauciones que una de las limitaciones que esta regla de bloqueo estaría considerando. Luego, la regla eh, número 5 es menos restrictiva y permite errores en todas las letras, nombre, apellido uno, apellido 2, excepto en la primera letra, pero limita las comparaciones a registros con la misma fecha de nacimiento, de esta forma haciendo más restrictiva las comparaciones en una variable y haciendo más laxa la comparación en otras variables. Por su parte, las reglas 6 y 9 lo que hacen es ampliar la comparación para las variables nombre, apellido uno, apellido 2, pero incorporan restricciones adicionales, de nuevo, para verificar que los registros ahora coinciden entre otras variables, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. De esta forma, también se busca mantener controlado el número de comparaciones dentro del proyecto. Finalmente, la regla 9 es estricta en todas las variables, pero deja un potencial espacio para diferencias en la fecha de nacimiento, ya que permite discrepancias tanto en el día o en el año. En general, uno va diseñando esta regla de bloqueo a prueba y error, y es clave contar o cuantificar el número de comparaciones que se van generando. Y para eso, Splink nos entrega una herramienta que se llama Cumulative Comparison to be Scored from Blocking Rules Chart. Y este lo que hace es, eh, para un set de reglas de bloqueo, graficar el número total de comparaciones que ésta genera. Entonces, por ejemplo, nuestra primera regla de bloqueo generó 1540 comparaciones o pares de comparaciones en el que se va a estar comparando, ¿cierto? Nombre de FONASA de una copia de la base de datos versus el nombre de FONASA de la otra base de FONASA. En este caso, va a mostrar el gráfico, el número, las variables que están utilizadas en la condición de SQL y el total de registro. Y así sucesivamente se van a ir contando y acumulando el total de comparaciones que cada una de estas reglas de bloqueo van a ir generando. En total, vamos a ver que el número total de pares de comparaciones que vamos a generar y sobre el cual se va a estimar el modelo son de orden de 200.000. Este es un número relativamente bajo, pero o bastante bajo para las capacidades que tiene Splink. Sin embargo, en el desarrollo de este notebook decidí dejarlo así en parte porque exactamente son las mismas reglas de bloqueos que se aplicaron en los registros administrativos de FONASA. Entonces al menos permitía replicar perfectamente el trabajo que se había realizado. Eso. Entonces, con esto ya tenemos claro que nuestro modelo va a correr sobre 200.000 comparaciones, y que de cierta forma todas las comparaciones que no están incluidas en la totalidad de estos registros
van a estar en el fondo excluidas de nuestro modelo. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué comparaciones están excluidas que podrían de cierta forma sesgar los resultados de nuestra base de datos y a través de eso sesgar los resultados de nuestro modelo? También eso es parte de las decisiones que uno suele tomar en esta etapa. Entonces, una vez que están definidas las reglas de bloqueo y el universo, lo que nos queda es definir el modelo en Splink. Y para eso em, se utiliza un código que tiene esta estructura, que es bastante simple. En general, esta estructura está dada por tres elementos. La primera son definir las reglas de bloqueo o Blocking Rules Conditions. La segunda tiene que ver con definir las settings del modelo. Estas son como las características propias del modelo que aparecen acá. Y dentro de esta parte es donde se incluyen, de nuevo, tres cosas. La primera tiene que ver con el tipo de modelo que vamos a aplicar. En este caso vamos a aplicar un modelo de duplicación solamente. Que el tipo de condiciones de bloqueos que vamos a utilizar, que van a ser las reglas de bloqueos que definimos acá arriba. Estas reglas de bloqueo pueden estar definidas en otra parte del código. En verdad, la parte importante del setting es solamente esta sección que estoy visibilizando ahí. Luego, los niveles de comparación. Estos niveles de comparación lo que hacen es decir qué tipo de funciones vamos a utilizar para comparar el nombre de la variable nombre de FONASA entre dos bases de datos, por ejemplo, o sí, claro, entre dos bases de datos. Y finalmente, esto tiene que ver con otras especificaciones del código de Spring que quizás no es necesario mencionar en este momento. Entonces, déjenme explicarle de nuevo brevemente el código. Primero, creo que la definición de la regla de bloqueo ya lo mencionamos arriba. Voy a simplemente entrar un poquito más en detalle en las comparaciones. Las comparaciones, bueno, nuevamente, esto, para poder entender bien esta parte es necesario primero entender bien los modelos de vinculación probabilística. En general, en términos simples, lo que van a hacer es, si uno tuviera que hacer el paralelo con un modelo de vinculación determinística, es, es pensar lo siguiente. Supongamos que en un modelo de vinculación determinística uno quisiera comparar el nombre entre dos bases de datos y uno definir un criterio que fuera, o un nivel que fuera, si es que el nombre es exactamente igual entre las bases de datos, vamos a asignar un criterio que sea igual a uno, por ejemplo, y 0 en el otro caso. Entonces, a este asignación de un valor a la comparación entre dos niveles eh, es una forma de decir, bueno, en esta variable está, eh, este par de registros coincide. Y uno podría construir esta, esta variable, por ejemplo, para cada uno de los registros, o para cada uno de la base de datos de comparaciones, por ejemplo. Y construiría una variable nueva, quizá, que serían puros ceros y uno, dependiendo si es que la comparación exacta entre nombres de dos bases de datos es similar o no. Entonces, ese ejercicio es exactamente el ejercicio que va a estar haciendo esta función, pero no solo para un nivel, sino que para múltiples niveles de comparación dado en asignado a una única variable. Entonces, esta es una función que lo que está haciendo es toma como insumo la variable columna del nombre FONASA y y va a realizar una serie de comparaciones a los que vamos a llamar subniveles eh, y va a construir un vector numérico que va a ser ya sea de ceros o unos o más valores para identificar si, dependiendo de sus criterios de comparación, el nombre de Fonasa entre dos variables corresponde o son similares o no. Esa es un poco una explicación bien suelta de lo que van a estar haciendo una de estas variables. Entonces, el detalle de estas funciones se puede ver en la documentación de Splink y no es el objetivo de esta explicación, pero en el fondo es un poco
es un poco lo que va a estar haciendo esto. Entonces tenemos el grupo de comparaciones y el tipo de duplicación y las blocking rules. Y una vez que nosotros tenemos esas cosas tres definidas, tenemos que utilizar, definir el objeto linker. El objeto linker es el objeto que es un parte del módulo del código de Splink, que lo que hace es definir en el fondo los elementos de nuestro modelo. Y para eso necesitamos primero definir la base de datos, que va a ser nuestra data frame, que ya está definida arriba, las settings, que son las settings que acabamos de definir, y el backend, que dijimos que íbamos a utilizar el DuckDB, que está definido, la configuración que ya definimos arriba, en el que la base de datos queda guardada en una carpeta física dentro de nuestros datos. Entonces ya con eso tenemos definido o especificado las settings de nuestro modelo. Ahora, para poder estimar nuestro modelo, o para poder utilizar nuestro modelo, necesitamos predecir los parámetros de este modelo. Y los parámetros de este modelo son tres. El primero es el lambda, el segundo son las probabilidades M y el tercero son las probabilidades U. Los detalles de estos pueden ser encontrados en el link que aparece acá, en la documentación de los desarrolladores de Splink, pero en general, una explicación bastante simple es que el lambda es uno de los parámetros de la función de log likelihood de este modelo y es como la probabilidad prior o de que dos registros tomados al azar coincidan, em, sin pensar que existe o sin tener ningún tipo de conocimiento sobre los datos inicialmente. Entonces, como nuestro valor prior. El segundo es la probabilidad M. La probabilidad M de una observación dada eh, es en el fondo es la probabilidad de que observemos un par que pertenece a la misma persona, o sea, observemos que un par pertenece, que un par de registros pertenecen a la misma unidad, suponiendo que los registros coinciden, o sea, una probabilidad condicional. Por otro lado, la probabilidad U es la probabilidad de que observemos una coincidencia o una observación dada, como está escrito acá en este caso, suponiendo que los registros no coinciden. También es una probabilidad condicional en la situación real, que en este caso sería que los registros no coincidan. La probabilidad M en general tiene una interpretación respecto de la calidad de los datos y la probabilidad U se puede interpretar de cierta forma como una medida de coincidencia fortuita. em, por ejemplo, cuando existen muchos apellidos o múltiples apellidos, ¿cuál sería la probabilidad de compartir el mismo apellido con una persona seleccionada al azar? Entonces, un apellido más complejo va a ser de cierta forma más probable. Si es que encuentro otro apellido complejo, fondo, y estos coinciden en un apellido poco frecuente, va a ser más probable que estos registros pertenezcan a la misma persona. Entonces, de nuevo, lo que busco explicar acá simplemente es dar un outline de las probabilidades y los parámetros que es necesario estimar y cómo hacerlo en Splink, no del detalle del modelo de vinculación. Y la forma de hacerlo es la siguiente. Primero, para estimar lambda, lo que se hace es definir una regla lo más restrictiva posible utilizando nuestro variable de identificación, ya que el objetivo es tratar de hacer mimic o eh, simular una situación como si tuviéramos un root eh, único en el fondo. ¿Por qué esto? Porque de esta forma vamos a a reducir el número de comparaciones, solo a aquellos grupos de comparaciones que no tienen ningún tipo de error en los registros que son relevantes para identificar a la persona. Entonces, en general, cuando uno tiene un grupo de registros en el que saben el que no tiene error, es más fácil asumir una tasa de recall alta sobre la cual uno podría estimar la probabilidad de que dos registros coincidan aleatoriamente. Ese es un poco el objetivo de esto.
Una vez que corremos esta función, lo que nos va a entregar va a ser la estimación de una probabilidad, como se puede ver acá. En este caso es un número, siempre va a ser un número muy, 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 muy bajo. Y también va a depender un poco del número de filas que uno limite al, al, en el fondo, la regla de bloqueo. Algo importante mencionar acá es que todas las reglas de bloqueo, como vimos antes, van a generar una base de datos de número de comparaciones. Si esta regla de bloqueo genera una base de datos de comparaciones que es muy, muy grande, las funciones que se utilizan para calcular estas probabilidades también van a tener problemas en converger, ya que se van a estar trabajando sobre bases de datos muy grandes. Esto es algo que usualmente pasa al comienzo de realizar estos modelos y es bueno comentarlo en esta etapa. Para estimar las probabilidades U se utiliza esta función, que es mucho más simple, lo que hace es estimar mediante selección aleatoriamente elementos del universo de casos, y a partir de eso es capaz de estimar la probabilidad U. em, la probabilidad U. Otra forma de estimar la probabilidad U es simplemente em, dividir uno por la cardinalidad de la variable. En este caso, por ejemplo, variables como la fecha de nacimiento, que tiene una cardinalidad mucho más alta, van a tener una probabilidad U más baja. Em, Eso. Ahora, la estimación de las probabilidades M en la implementación en Spring tiene dos problemas, o no problemas, pero dos restricciones que son importantes de mencionar. Primero, de nuevo, el objetivo de este no es explicar en detalle la estimación de probabilidad M, sino que explicar la implementación a través del código. Pero lo importante acá es que primero es necesario estimar una probabilidad M por variable en nuestro modelo. O sea, en nuestro caso, nosotros tenemos el nombre de FONASA, apellido 2 de FONASA, fecha de nacimiento, país de origen y código de región. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis variables. Por lo tanto, cada una de ellas debemos estimar una probabilidad M. Ahora, para, para poder estimar una probabilidad M, en principio, uno requeriría una base de datos que tuviera un identificador eh, único y verdadero que nos permitiera, por ejemplo, identificar sin error todos los duplicados dentro de nuestro registro. Ahora, ese es un problema porque no tenemos, justamente ese es el problema que queremos resolver. No tenemos una base de datos con un identificador único para todos los registros. Ahora, ¿por qué requeriríamos ese registro? Por la definición de la probabilidad M, que en el fondo, como les comentaba antes, la probabilidad M es la probabilidad de que una observación coincida suponiendo que los registros coinciden. Entonces, si nosotros tuviéramos en principio el root original o el identificador correcto, podríamos condicionar en esa variable y calcular las probabilidades m para cada una de las variables. Pero en la práctica no lo tenemos, ¿cierto? Entonces, la, la forma que sugieren los desarrolladores de Spring para poder hacer eso es, eh, es restringir mediante reglas determinísticas las variables que no voy a, las variables que no voy a estar interesado en estimar para, de cierta forma, utilizar esas reglas determinísticas como un proxy a estos identificadores únicos verdaderos, dejando libre la variable que a mí me interesa estimar. Entonces, en términos prácticos, por ejemplo, esta regla lo que va a estar haciendo es que va a definir un universo de comparaciones entre aquellas personas que tienen el mismo nombre, el mismo apellido, los mismos dos apellidos y viven en la misma comuna, pero
podrían, en principio, tener otros valores en las otras variables. Por lo tanto, lo que va a estar haciendo esto va a ser estimar la probabilidad m para aquellos registros que, o sea, para aquellas variables que en fondo estoy dejando libre en esta primera regla. Va a estimar la probabilidad m tanto para la fecha de nacimiento, para el país de origen y para el código región. Entonces, con eso vamos a tener vamos a tener valores de una estimación de la probabilidad m para estos tres elementos. Pero nos van a faltar el nombre FONASA, el apellido FONASA, el apellido 2 de FONASA. Entonces, para eso necesitamos volver a hacer otra regla. Y en este caso, fíjense que vamos a volver a hacer el mismo ejercicio. Vamos a definir el nombre FONASA, apellido FONASA, pero ahora vamos a tratar de restringir a la fecha de nacimiento FONASA y el código común FONASA, de nuevo tratando de asimilar una base de datos que se parezca lo más posible a una base de datos que contiene, o sea, como sin error en estos ID, dejando libre o como con grados de libertad todas las otras variables. Entonces, esta regla que está acá me va a generar em, eh, valores de la probabilidad m para el apellido 2 para no me va a generar para la fecha de nacimiento porque no tengo grado de libertad, y sí me va a generar para el país de origen, para el país de origen. Y así sucesivamente voy definiendo reglas de bloqueo que me permiten de cierta forma estimar valores de la probabilidad m para cada una de las variables. Entonces, al comienzo, Splink nos dice, mira, tu modelo no está todavía completamente entrenado, faltan estimaciones de la probabilidad m para todas estas variables. Luego lo que yo hago es estimar mediante esta regla cada uno de los parámetros en distintas sesiones, la primera, la segunda hasta la sesión 6, y una vez que están estimadas, lo que muestra Splink es el resultado de este tipo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que partimos una sesión de entrenamiento utilizando la primera regla. Los parámetros para los cuales se van a hacer comparaciones son los parámetros que están en la regla de bloqueo. Los parámetros para los que no se van a... Perdón, al revés. Los parámetros que no se van a hacer comparaciones son los que les comentaba adelante, porque van a estar fijos, ¿cierto? Eh, entonces, estos van a ser los parámetros a los que vamos a poder realizar comparaciones. Y el modelo lo que hace es tratar iterativamente en estimar ciertas probabilidades. Primero estima la probabilidad m para la fecha de nacimiento y, y converge. Luego estima em, la fecha de nacimiento y luego estima lo mismo para el código de región FONASA, que era la otra variable, y aquí básicamente termina. Luego, la segunda regla de bloqueo lo que va a hacer es eh, repetir el proceso, pero ahora para las otras variables, y así sucesivamente, hasta que el modelo va a estar completamente entrenado cuando tenemos estimaciones m para todas las variables del modelo. Ahora que tenemos estimaciones de lambda, de m y de u, podemos utilizar el modelo para predecir en nuestros datos. Entonces, antes de eso, lo que vamos a hacer es guardar el modelo de la siguiente forma. Entonces, el modelo, en este caso, que está simplemente definido como el setting, las estimaciones de M, las estimaciones de U, lo podemos guardar en un documento, o sea, en un programa JSON, em, que, y va a contener toda la información necesaria para después poder utilizarlo de otra forma. Y entonces, hasta acá, lo que hemos hecho ha sido definir un modelo, definir las reglas de bloqueo, definir el tipo de modelo que vamos a hacer, en este caso de duplicación, definir el nivel de comparaciones y el tipo de comparaciones, y estimar la probabilidad m, las probabilidades u y el parámetro lambda para poder tener nuestro modelo ya estimado y guardado. Ahora lo que viene es utilizar este modelo para predecir, que es lo que nos interesa, el, eh, dentro de nuestro universo de comparaciones, qué registros pertenecen o no a la misma persona. Entonces, para eso, Splink nos entrega un módulo de inferencia o de predicción
que se llama Inference Predict, y lo que va a hacer es generar una tabla a la que a la que se puede acceder como utilizando el paquete o la librería de Panda. Se puede transformar como Panda Data Frame y que va a incluir dos variables que son las variables más importantes de los modelos de vinculación probabilística. En particular, son las variables de el peso de la coincidencia o match weights y la probabilidad de la coincidencia o la probabilidad de que dos registros pertenezcan a la misma persona, match probability. No voy a explicar el detalle cómo se calculan estas variables, pero son parte de los resultados del modelo y se pueden ver en la documentación de Splink. En general, match weight es una métrica que indica la cantidad de evidencia que aporta cada una de las variables en un modelo para determinar si dos registros son o no una coincidencia. Y la match probability es una aproximación a la probabilidad de que dos registros sean una coincidencia. Entonces, como ustedes se imaginarán, una match probability más alta indican que dos registros pertenecen a la misma coincidencia, pertenecen a la misma persona o unidad. Una match weight más alto también va a pertenecer a la misma unidad. Y estos quedan grabados en un data frames como el que se puede ver acá. Entonces, por ejemplo, si podemos no sé, ver em, el primer registro. Este es un primer registro en que estamos comparando Fermín Lorenzo Fermín con, eh, con otro registro que está más acá a la derecha, que no se ve en este caso, pero que va a tener seguramente el mismo nombre. Estas bases de datos están en formato wide, no en formato long. Entonces, si se fijan acá, dice el nombre FONASA L, es porque es el... Ah, perdón. El nombre de FONASA L sería el nombre de una copia de la base de datos y el nombre de FONASA Write o R sería el nombre de la misma copia de la base de datos, pero en otro registro. Entonces, por ejemplo, este registro que está acá, el Fermín Lorenzo, corresponde al ID 414673, mientras que el Fermín solo corresponde al 1842569. Entonces, son registros distintos que se parecen, uno es Fermín Lorenzo y el otro es Fermín, y lo que estamos haciendo es comparar. Y hago eso para cada una de las variables hacia la derecha, y el match weight y el match probability no es más que una transformación, un cálculo a partir de la información de estas comparaciones, y lo que permiten es caracterizar estos pares de registro. Esto que tenemos acá es una fila que identifica un par de registros. En este caso sería el par de registro 414673 con el otro registro 1842569. Entonces estoy comparando estos dos registros comparando estos dos registros tengo un match weight de 13,6 y una probabilidad de 0,999. Esto significa que el modelo me está diciendo que es altamente probable que estos dos registros pertenezcan a la misma persona. Sin embargo, aquí abajo tengo otro registro, por ejemplo, Javier Ignacio con Joaquín Adolfo, dos pares de registro, el 424751, el 550980, y lo que me está diciendo el modelo es que es muy poco probable que estos registros pertenezcan a la misma persona. Y así sucesivamente para todos los pares de registros que definí en mi regla de bloqueo. Recuerden que en este modelo eran del orden de 200.000. Por eso es que el número de los registros es tan importante. Ahora, como se imaginan, el problema está en que ahora tenemos que tomar una decisión respecto de cuáles registros debemos incluir y cuáles no debemos incluir. Y para eso es necesario evaluar el modelo y evaluarlo justamente en términos de eh, estos valores, en términos del match weight y el match probability. Y para eso, Splink nos entrega una serie de herramientas de visualización tanto de los parámetros del modelo como de los resultados de predicción, que son las herramientas que voy a explicar a continuación. Entonces, antes de empezar a explicar la herramienta de visualización, quería hacer un resumen. Al principio lo que hicimos fue cargar los datos de una base de datos sintética. Luego lo que hicimos fue limpiar un poco los datos, entender cuáles eran los datos del data frames, la cardinalidad de estas variables, para luego definir y explorar distintas reglas de bloqueo. Una vez que decidimos cuál era la regla de bloqueo, el siguiente paso era definir nuestro modelo. Para eso utilizamos el setting de Splink, que necesita información respecto de la regla de bloqueo, necesita información respecto del tipo de comparación que íbamos a hacer, que en este caso era una de vinculación, perdón, de duplicación, el tipo de modelo, perdón, y también necesitaba
el tipo de comparaciones que íbamos a hacer, que estas venían dadas en el vector de comparison. Una vez que el setting estaba definido, lo que hacíamos era estimar las probabilidades m, las probabilidades u y el parámetro lambda, para luego utilizar esas estimaciones en la predicción del modelo. Ahora, un modelo es tan bueno como sus predicciones, entonces lo importante ahora es ver si es que sus predicciones son o no adecuadas y qué herramientas tenemos para evaluar si es que estas predicciones son adecuadas o no. Y ahí el mensaje es que en modelos de vinculación probabilística existe una decisión por parte del investigador de decidir en qué corte o en qué punto los registros van a ser considerados que pertenecen a la misma persona y qué otros registros no van a ser considerados para la misma persona. Y ahí es cuando existen herramientas de visualización de los parámetros del modelo, que son las que voy a explicar a continuación. Entonces, en general existen distintas formas de visualizar los parámetros del modelo. Una primera tiene que ver con em, un gráfico que se llama Visualization Match Weight Chart. Este gráfico lo que hace es visualizar para cada variable los distintos niveles de comparación y el valor del peso correspondiente a ese nivel de comparación. Entonces recuerden que lo que estábamos haciendo en este caso es asignar un valor eh, a un valor a los pares de comparación cuando estos eran similares en algunas características. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la variable nombre FONASA, que va a tener uno 2 3 4 5 niveles de comparación. Y cada uno de esos niveles de comparación va a tener asignados un valor del match weight, que fue calculado a partir de em, las probabilidades M y las probabilidades U que calculamos previamente para esta variable. Este match weight en este caso es 9,165 y lo que está diciendo esto es que en el caso en que dos registros coincidan exactamente en el nombre, el, el algoritmo le va a asignar el valor 9,1615 a esos pares porque coinciden exactamente en el nombre. Ahora, si es que difieren exactamente en el nombre, pero la distancia entre esos nombres es eh, cercana, utilizando una regla de similitud con el algoritmo, con la medida de similitud Yarrow-Winkler de mayor de 0,92, entonces le vamos a asignar otro valor que sería el 9,2433, por ejemplo. Y así sucesivamente para distintos valores. Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo esto es ponderar o asignar valores a las pares de comparación que asignan mayor valor a registros cuando estos coinciden más, en el fondo. Ese es un poco el mensaje. Y es lo que uno quisiera hacer, hacer en este tipo de modelos. Entonces, esto sería el primer gráfico. Podemos ver que para distintos, que el, que el modelo va a estar asignando un peso súper alto a aquellos registros que coinciden en la fecha de nacimiento de forma exacta. Y en parte porque, como les dije al principio, la fecha de nacimiento tiene una variable que tiene mucha cardinalidad. Entonces, es altamente más probable que si dos personas tienen la misma fecha de nacimiento, estos pertenezcan a la misma persona. Entonces, es normal que yo esperaría que el modelo le asigne más valor a eso. Y así sucesivamente con distintos em, niveles. Y para cada una de estas variables existen distintos niveles eh, que se pueden utilizar. Ahora, em, esto muestra la distribución de los match weights. Sin embargo, los match weights están construidos utilizando como insumo las probabilidades U y las probabilidades M. Entonces, siempre es bueno también ver eh, ambas, las probabilidades U y las probabilidades M por separado. Y esto es lo que nos muestra el gráfico para, en este caso, las probabilidades U y las probabilidades M para cada uno de los niveles de comparación. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver em, que el modelo va a asignar distintos valores en aquellos casos en que los registros sean idénticos. Y estas van a ser las probabilidades en el caso de que los registros sean idénticos, y estas van a ser las probabilidades en el caso en que los registros no, no, sepa- no, 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 no
no coincidan en esta. Entonces, aquí es importante que mencionar que en el fondo, como si funciona la asignación de pesos de estos algoritmos, tienen que ver con primero con em, primero se le asigna un, eh, en el fondo, el mensaje es un nombre, por ejemplo, puede eh, coincidir exactamente entre dos registros, por ejemplo. Como puede no coincidir, ¿cierto? En el caso en que coincida, le voy a asignar ciertas probabilidades m y eso me va a llevar a asignar un cierto valor. En el caso en que no coincidan, voy a tener otro tipo, otras probabilidades m. Entonces voy a tener probabilidades m y probabilidad u tanto en el caso en que dos registros coincidan como en el caso en que dos registros no coincidan. No es que las probabilidades m sean distintas, sino que estos valores van a ser eh, distintos. Noten que acá lo que estamos graficando son las proporciones de registros para distintos valores, no son los valores de las probabilidades. En este caso, los valores de las probabilidades vienen dados en los cuadraditos que uno muestra. Lo mismo que con el Bayes factor o el match weight, que en este caso sería -1,3 y en este otro caso sería -1,3, que sería lo mismo, básicamente. Otra forma de evaluar nuestro modelo tiene que ver con visualizar los parámetros que nosotros estimamos. Como les dije anteriormente, eh, nos interesaba estimar las probabilidades M, entonces nosotros podemos mirar distintos valores de la probabilidad M que calculamos. No solo era un valor de probabilidad M para el nombre, sino cada uno para distintos niveles. Entonces, si se fijan, si se recuerdan arriba, en el modelo cuando estimamos las probabilidades M, acá, eh, hubo un momento en que estimamos la probabilidad de una variable dos veces, dependiendo de cómo estén organizadas la estructura, o sea, la regla, ¿cierto? Yo podría, en este caso, por ejemplo, acá, estoy estimando la probabilidad seguramente la probabilidad de la nacionalidad dos veces, primero con esta regla y después con esta otra regla, la probabilidad de la nacionalidad. Entonces, Splink va a guardar todos esos valores y uno puede acceder a ello mediante este cuadro y lo que permite este cuadro es comparar distintas estimaciones de estas probabilidades. Por ejemplo, en este caso para el apellido 2 o para, en este caso, por ejemplo, la fecha de nacimiento y la idea es que, bueno, idealmente a uno le gustaría que las estimaciones, independiente de cómo defina las reglas de bloqueo, la, la probabilidad M y la probabilidad U de nuestro modelo sean relativamente estables. Entonces acá podemos ver que son relativamente estables para el apellido 2, pero no menos estables para la fecha de nacimiento. Em, Entiendo que finalmente las probabilidades M y U que va a utilizar Spring es un promedio de la estimada, ponderado de la estimada. Otra forma de evaluar o de mirar nuestro registro es a través de el histograma de los match weights. En general, lo que siempre se va a mostrar en un modelo de estas características son distribuciones bimodales en el que vamos a tener un montón de pares de registros. Recuerden que aquí lo que estamos graficando son pares de registros, no la base de datos original, sino que el universo son los 200.000 registros. Dentro de ellos vamos a tener un montón de registros que van a estar muy rankeados hacia la izquierda, porque no van a pertenecer a la misma persona, y van a haber otro grupo de registros que van a, con algún grado de certeza, pertenecer a la misma persona. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde ponemos el umbral para decidir, bueno, todos los registros con esta probabilidad va a ser mayor a esta probabilidad, van a pertenecer, los vamos a considerar como que pertenecen a la misma persona y ese es como un ejercicio de modelamiento y la decisión más importante de estos modelos. Otra herramienta de visualización que nos entrega Splink es visualizar las predicciones. Aquí lo que muestra son este es un gráfico que lo que hace es mostrar, déjenme agrandarlo.
Este es un gráfico que muestra, eh, déjeme mostrarle quizás primero un caso, que muestra, eh, primero muestra la frecuencia de registros en el universo de comparaciones. O sea, por ejemplo, acá tenemos 271 pares de comparaciones, ¿ya? Y lo que muestran estas barritas son el total de números de comparaciones. Y lo que muestra aquí abajo, estos cuadritos, son los valores asignados a cada uno de los niveles. Recuerden que, por ejemplo, el nombre de FONASA tenía un máximo, entiendo, de déjeme revisar, claro, de 4 comparaciones, por ejemplo. Entonces, si se fijan, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este número de registros que está acá, o sea, todos estos 485 registros, eh, hicieron coincidencia en los 4 niveles del nombre de FONASA, en los 3 nombres de apellido, en los 3 niveles, perdón, de apellido 2, en los 5 niveles de fecha de nacimiento y solo en uno de, o sea, en el único de país de origen y en el único de país. Entonces, en fondo, estos vectores 4 3 3 5 1 1 representan el resultado del modelo para un conjunto de pares de registro. Y estos pares de registro van a tener todos el mismo peso asignado, que va a ser en este caso 26,52. Y si se fijan, la probabilidad de que estos registros pertenezcan a la misma persona de un 100%. Altamente probable de que estos registros pertenezcan a la misma persona. Entonces, ahora, existen múltiples combinaciones de todos estos posibles casos. Puede ser que no coincidan en todos, coincidan en tres, etcétera, etcétera. Y lo que nos muestra este gráfico son justamente todas las posibilidades, los casos posibles en esta dimensión, en esta vector de uno 2 3 4 5 6 por el número de niveles que tenga cada una de estas variables. Se fijan, son muchos, muchos, muchos casos. Y en alguna parte de acá está la probabilidad que a nosotros nos interesa, que es el umbral para poder decir eh, a partir de qué registro estos pares pertenecen o no pertenecen a la misma persona. Y entonces, para mostrar un poco la funcionalidad de esto, déjenme simplemente reducir el gráfico y mostrar que acá, por ejemplo, nosotros estaríamos interesados en distinguir si este grupo de registro, qué tipo de registros son, y al hacer clic en la barrita nos entrega esta herramienta. Y esta herramienta nos dice un poco cómo se están calculando los match weights. Entonces, en esta barrita nosotros vamos a tener un prior que va a estar, que es el valor que le vamos a asignar al match weight previo a la estimación del modelo. Y y te muestra también los registros, un ejemplo de algunos registros de este grupo. Entonces vamos a tener 2 pares de registros que vamos a estar comparando, Joaquín Alejandro Medel y Joaquín Alejandro Mancilla. Son exactamente iguales salvo en el apellido. Entonces es probable que estos 2 registros pertenezcan o no pertenezcan a la misma persona. Bueno, esa es una pregunta eh, que está abierta, pero esto nos muestra que lo que va a hacer el modelo va a decir, bueno, ¿corresponden a la misma persona? Sí. Entonces le voy a asignar el peso 9,6 porque efectivamente corresponden al mismo nombre. El ajuste por la frecuencia del nombre. ¿Es Joaquín Alejandro un nombre frecuente? No es tan frecuente, o sea, es más frecuente de lo que uno esperaría, entonces este peso que ajusta por cuán frecuente es no va a ser tan alto. ¿Tiene el mismo apellido Fonás? ¿El mismo apellido, es el apellido 2? No, por lo tanto no le asigno un valor negativo. Y así sucesivamente. ¿Tiene el mismo apellido? Sí. ¿Tiene un mismo valor de fecha de nacimiento? Sí. Y como la fecha de nacimiento tiene harta cardinalidad, le asigno un valor más grande. Luego, ¿tienen el mismo país de origen? Sí, pero tiene poca cardinalidad, entonces le asigno un valor no tan alto. Y así sucesivamente hasta que llegue un valor que me permite identificar. Entonces, esta herramienta nos permite ver casos eh, en el borde. Por ejemplo, un caso que a mí me gustaría ver a lo mejor podría ser estos registros que están acá. Em, o quizás estos registros que están acá al borde, en donde uno diría, estas personas son las mismas, pero tienen distintos apellidos, no son las mismas, en fin.
Entonces, esto es una herramienta que nos da Splink para poder, más que nada, evaluar el, el- el- el resultado del modelo, mirando los datos uno a uno. Si uno, uno puede también hacer exactamente lo mismo con el otro modelo. Entonces, perdón, puede hacer exactamente lo mismo con esta visualización. Uno a uno sería la misma visualización que demuestra en el otro caso. Una forma más flexible de hacerlo. En general, esto es un poco a lo que nosotros no, nos va a interesar. Entonces, eh, la pregunta es, de nuevo, ¿dónde vamos a poner el umbral? Y esa es una pregunta empírica que no es tan fácil de responder y va a depender un poco de cuán dispuestos estamos a ser conservadores o no con el tipo de predicción que va a hacer nuestro modelo. En un extremo, uno podría decir, ¿sabes qué? Soy súper conservador y solo voy a aceptar casos en que la probabilidad de el match es casi uno, o sea, 99,9% de los casos que yo seleccione a partir de aquí hacia arriba van a pertenecer a la misma persona y eso me va a evitar a mí estar identificando personas que no pertenecen a la misma, o sea, perdón, registros que no pertenecen a la misma persona. Ahora, uno podría decir, no, bueno, en verdad yo quiero ser un poco menos restrictivo y aceptar todos aquellos registros que son que tiene una probabilidad sobre el 72%, a pesar de que a lo mejor esto haga que al vincular de esta forma esté aceptando casos dentro de mi base de datos vinculada que no corresponden a la misma persona. Entonces, se fijan, es como va a haber un umbral inferior y un umbral superior en este tipo de modelamiento, en donde uno va a decidir, eh, va a poder decir, mira, sobre este umbral es el, eh, va a ser el umbral que en el fondo yo estoy tranquilo, y va a haber otro umbral en el que va a decir, bueno, no, de aquí hacia abajo yo no estoy tranquilo. Y en este área que va a estar como al medio, la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿qué otras herramientas tenemos para decidir si es que si es que el umbral tiene que estar más cercano a la cota inferior o más cercano a la cota superior? Y eso va a depender de las herramientas que nosotros tengamos para evaluar el modelo, que es un poco el otro video en el que explico un poco qué herramientas vamos a tener para evaluar la precisión de nuestro modelo, eh, pero una de las cosas que uno podría hacer en modelos de deduplicación sería hacer algún tipo de análisis de sensibilidad. Y ese análisis de sensibilidad en el fondo está de cierta forma explicado un poco acá. Supongamos que por un segundo nosotros decidimos que vamos a ser bien conservadores y solo vamos a aceptar como personas, como registros que pertenecen a la misma unidad, aquellos que tienen un umbral muy alto de 99,7. En este caso podemos utilizar la función cluster pairwise prediction at threshold para poder generar una base de datos en formato long que incluye una variable que se llama cluster ID, y este cluster lo que va a hacer es que va a identificar aquellos pares que pertenecen a la misma unidad, utilizando como criterio el threshold de probabilidad de 0,99. Entonces, se fijan, va a generar una base de datos similar a esta, en donde este, eh, el primer registro, por ejemplo, solo identificó un clúster, que sería este, por lo tanto no hay un duplicado para esta persona. Y bueno, en este caso no aparece ningún ejemplo, pero podría aparecer si es que apareció un ejemplo, este clúster aparecería repetido dos veces en el fondo. Básicamente ahí aparecería Mabel Denis y acá aparecería Mabel Denis con algún error de Ulloa en el nombre, en fin, sería y en el fondo aparecería repetido. Y esto repetido significaría que estos dos registros, por ejemplo, pertenecerían a la misma persona. Y hasta aquí en el fondo vamos a dejar esta presentación. La idea es que en este momento, cuando uno ya tiene un modelo medio decidido, em, podría a lo mejor cambiar eh, el, ma- el umbral y evaluar evaluar cómo ciertos modelos o distintos umbrales me generan distintas predicciones, me generan distintos números de duplicado, en fin. Y ese tipo de análisis de sensibilidad va a requerir en el fondo poder
eh, predecir para distintos niveles y poder utilizar eso. Y lo voy a explicar también en el video que viene a continuación de este. Pero en principio, en este punto, a nosotros lo que nos va a interesar es trabajar con esta base de datos, ya sea justamente dentro de Python o en Stata o en R o en el programa que les sea más fácil. Y una forma de guardar estos datos sería a través de las funciones que tiene Spring para guardarlo, ya sea a través de datos Parquet, que son mucho más livianos que los CSV o directamente con CSV. Otra alternativa también podría ser seguir trabajando directamente con Python, si es que es un lenguaje que les facilita la vida, pero va a depender un poco de cada investigador. Bueno, eso ha sido todo para resumir un poco lo que ha sido este video. Déjenme volver al principio. La idea de este documento fue presentar la aplicación de un modelo de duplicación de los registros FONASA de principio a fin, utilizando una base de datos sintéticas generada en el contexto de este proyecto. Si bien el video ha sido bastante largo, espero que les sirva de herramienta para aquellas personas y bueno, y el relato que hago a través de los documentos sirva de herramienta para mostrar un poco las decisiones que hay que ir tomando en el momento en que uno realiza estos trabajos. Em, y lo otro que es importante mencionar es que naturalmente existen muchas decisiones dentro del proceso de modelamiento que pueden variar dependiendo de los equipos de investigación y en ningún caso el modelo presentado en esta oportunidad fu- eh, es, podría ser